Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete calamares, bienvenidos a Castra a Estiva, la sección veraniega de Calamares a la Romana. Sin más dilación os dejo con la entrega de hoy que viene cargadita de sorpresas, así que disfrutad. Salve calamares, calamares romanos, calamares etruscos, calamares ecuos, boscos, samnitas, todos los calamares de Italia. Sed bienvenidos a este directo tan especial porque hoy lo vamos a petar, chavales. ¿Has dicho samnitas? ¿Has dicho todos samnitas? Todos los de Italia. Madre mía. Todos los calamares de Italia son bienvenidos. No les he dicho que pertenecen a la República ya, pero bueno. Es un romano muy inclusivo. Me pasa como a Julio César. Eso muy es. Inclusivo. Eso es. En los tiempos que corren hay que ser inclusivo. O sea, que aquí no descartamos a nadie por la lengua, por la religión, por los... Sí. ¿Pero los samnitas también? Sí, los samnitas forman parte de la historia de la República de Roma. Están siempre ahí acechando. Los samnitas son nuestros amigos, pero en el fondo no lo son. Ya sabéis cómo son los samnitas, ¿no? Ahí no se puede fiar nadie de un samnita, ¿no? Nunca jamás. Ni de un etrusco, bueno, pues, pero bueno. También, pero esto es calamares a la etrusca. Y correcto. puede ser que hagamos, no sé, algo se nos ocurrirá que sea calamares a la samnita. Uy, pues, ojo, Son samnita, claro, eso ya es más difícil. Todo está por venir, todo está por llegar. ¿Y qué viene, Sergio? ¿Qué es lo que viene? Tenemos gente conectada que nos saluda, Francisco Abel Santos, que es uno de nuestros seguidores más acérrimos que se ha conectado, nos ha descubierto hace muy poquito. Le saludamos desde aquí, Francisco Abel Santos Fuertes, y que ya nos ha hecho una aportación con un super thanks a uno de los vídeos. Le damos las gracias desde aquí por financiar este paso de la República Calamar al Imperio Calamar. Estamos en ello y os agradecemos a todos los que nos apoyáis, a todos los que nos brindáis estos super thanks, super chats, todo lo que queráis. Estamos aquí para recibir vuestro apoyo y vuestro estipendio, que también, hombre, tenemos que fundar y formar más legiones para seguir conquistando territorios, para someter de una vez a los malditos etruscos, que los tenemos siempre aquí, que nunca se van. O sea que... Y el vídeo de hoy va a ser muy, muy divertido porque este directo nos lo vamos a pasar muy bien porque vamos a hacer caso a una de vuestras peticiones ya en Calamares a la Etrusca, que siempre que analizábamos otro tipo de series siempre nos decíais, hostia, ¿por qué nos comentáis serie de Roma de HBO? Porque claro, siempre la nombrasteis dentro de aquel vídeo de nuestras 5 series favoritas y los 3 coincidisteis con Roma de HBO. Pues comentando Roma de HBO, pues a eso venimos hoy, ¿verdad, Ángel? ¿Verdad, Manu? Vamos a comentar y destripar esta primera temporada de Roma, una serie de culto. Totalmente. ¿Le metemos ya mano al tema o vamos a esperar a más gente? Le metemos ya, ¿no? Dale caña. Vamos a empezar y así ya... El que no lo vea en directo, pues que lo vea en diferido porque el vídeo luego se colgará. O sea que participad porque vamos a colgar encuestas y vamos a hacer preguntas y vamos a estar pendientes también del chat que va a salir en pantalla. O sea que cuando queráis pues nos metemos en liza porque la serie está da para mucho y tenemos 3/4 de hora, 1 hora. No nos queremos extender demasiado, así que vamos a entrar un poco en materia. Y lo primero es hablar un poquito de la producción de la serie, ¿no? Una serie que ya tiene sus años, que se produjo en el 2004 y se estrenó en el 2005 en Europa y es de HBO, es de HBO Estados Unidos en colaboración con BBC en Reino Unido y con la RAI italiana, o sea que es una macroproducción de 3 grandes países con 3 grandes, con grandes medios, los americanos y los ingleses más, y los italianos pues tenían esos grandes estudios de Cinecittà, ¿no? Que allí se rodaban auténticas joyas y se han rodado auténticas joyas del cine histórico, ¿no? Entonces, macroproducción que por eso de ser una macroproducción se quedó solo en 2 temporadas. Esa es la gran putada, la gran jodienda para todos los fans de Roma y de esa mega serie que nos dejó con las ganas de muchísimo más. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me supo tan a poco. La verdad que sí. Además, los fans lo querían, Se habló mucho de eso en su momento, si os acordáis, de si iban a seguir. Y bueno, fueron 100 millones, me parece, para el momento, que es una superproducción, yo creo que de las series más caras, Claro, ahora visto y comparándolo con lo que tenemos ahora, pues fíjate, un capítulo de la de los Anillos de Poder creo que eran 50 millones, o sea que con
con un capítulo te daba para hacer una temporada de Roma, fíjate. Sí, Y la creo que es de 2004, ¿no? Estamos hablando de muchos años atrás. Sí, pero bueno, que si le sumas la inflación y le sumes lo que le sume, que te da con un capítulo, te da para, vamos a decir, 0,75% de temporada, ¿no? Pero fíjate tú la diferencia. Y yo creo que los recursos bien empleados, porque al final, y creo que en particular, aunque las dos son buenas, esta primera temporada de la que vamos a hablar me parece muy redonda. Me parece que roza el excelente y que es una serie que incorpora, yo creo que es de las series que más he disfrutado, porque incorpora prácticamente todos los ingredientes que debe incorporar una serie de estas características, y además de una manera muy, muy bien implementada. Creo que no le sobra prácticamente nada. En todo caso, le falta alguna cosilla que ahora, si queréis, os digo, porque también tiene su pero, ¿no? Como todo. Pero, en fin, una trama muy buena, unos personajes redondos, yo creo. Vamos, prácticamente todos son buenos personajes, muy bien interpretados, un guión magnífico, la ambientación que tiene. En fin, es que yo haría hasta bloques de cada cosa, porque realmente merece la pena tocarla por cada elemento que tiene, que me parece. La verdad es que, como dices, Manuel, las escenas están todas muy cuidadas. O sea, no sobra prácticamente nada, ¿no? No hay paja, para que me entiendan, ¿no? Cualquier imagen en la que sale una casa, en la que sale un mercado, en la que sale un templo, está todo cuidado, ¿no? Por eso quizás está tan cara. Efectivamente, sí, ese fue el problema, que es una serie que si pues tanto HBO como BBC en particular harían cuentas y se dieron cuenta de que con el mismo presupuesto pues te hace 2 o 3 series, ¿no? Entonces, al final esto también es dinero, como todo, y probablemente pues llegaron a la conclusión de que no merecía la pena hacer otra temporada, pero ojalá que la hagan, porque anda que, no lo hemos dicho veces, anda que no hay historias que contar, y ojalá que sean las mismas personas, John Milus, William J. McDonald y compañía, los que la dirijan y los que lleven el proyecto adelante, porque desde luego lo que hicieron con estas 2 temporadas, yo creo que abrió además escuela. Luego tuvimos series muy parecidas, ¿no? Aquellas ya no del mismo nivel, para mi gusto, como la de Espartaco y demás, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, Ángel, es que nada más que la parte de ambientación, por empezar por algún lado, a mí me parece que es fantástica, ¿no? Todo cómo representan Roma en esa época, en la época preimperial, hasta el detalle más nimio, ¿no? Pues cómo las esculturas están pintadas, el colorido que tiene la ciudad, la vida que se respira de la ciudad, los grafitis, que son una cosa muy llamativa, ¿no? Y que eran muy típico también, de quejarse poniendo algún grafiti. Hay esa escena magnífica en la que van, que es cuando se destapa públicamente el romance entre Servilia y Julio César, ¿no? Pero sí, yo creo que precisamente la ambientación creo que es lo primero que te atrapa de la serie, porque es lógicamente con lo primero que te encuentras, ¿no? Hay que decir que la serie, para que no la haya visto, que supongo que la mayoría de los que estamos aquí la hemos visto, ¿no? Prefiero al público, pero empieza y cuenta la historia un poco del final de las guerras de la Galia, ¿no? Las guerras galas, con la caída de Vercingetorix, y con César, pues encontrándose en ese momento popularmente muy bien visto, pero políticamente muy, muy preocupado, ¿no? Por la situación, porque, bueno, pues Craso, hablando del triunvirato, Craso acaba de morir no hace mucho, su hija muere, que es quien está casada, es el nexo de unión entre la familia de Julio César y la familia de Pompeyo, ¿no? Y claro, ya es que nada más que en inicio, toda esa trama, el momento es, para el que haya leído sobre Julio César, es el momento clave, ¿no? Del ascenso de César. Es el cambio de poderes, ese cambio de poderes en Roma, ¿no? Además de todo eso que dices tú, esa trama política, es el pueblo llano. O sea, cuando llega Moreno y Puyo a Roma, ¿no? Que abandona las legiones, como dices tú, han vencido ya en la Galia. Esa casa cotidiana, ¿no? Ese comportamiento del padre de familia en la casa, esa casa sencilla, una casa más de Roma, ¿no? Cómo hay estas relaciones y cómo hay esta vivienda, ¿no? Estas vivencias, ¿no? Y cómo Pulo, un soldado que ha triunfado, que ha recuperado incluso un águila, ¿no? Cómo se tiene que ganar la vida totalmente abandonado por el sistema. O sea, y esto es esa crudeza con la que explica la vida de los pobres y toda este lujo, ¿no? Que tienen
pues todas estas personas ricas, también lo expresa muy bien. O sea, es todo datos, todo datos, y además todo muy bien. Yo creo que han tenido que buscar recreadores y bastante consultas históricas. Bueno, esto es importante, sobre todo las dos tramas, ¿no? Los dos mundos en los que nos movemos, ¿no? Porque hacen en este caso los guionistas y los productores, los directores, unos saltos temporales en el sentido de que vemos la élite, la aristocracia romana, lo que funciona o lo que pasa a nivel político, ¿no? En un momento muy convulso de la tardorrepública, como hemos dicho, un momento de crisis, un momento de oportunismo, de grandes personajes, donde no había espacio para tantos, ¿no? Y evidentemente se acapara el poder. Y luego tenemos la parte más del pueblo llano, ¿no? La parte de esos olvidados que siempre trata Ángel en sus novelas y que le gusta hablar mucho en los programas. Y vemos esas dos vertientes, ¿no? Pero a mí me gusta, evidentemente, pero he echado en falta en esta primera parte de la serie un poquito más de acción. Porque esa escena bélica de esa batalla en la Guerra de las Galias, con Boreno dirigiendo las filas de legionarios, con Pulo haciendo el cabrito, ¿no? Que se sale de la formación, a mí me faltó más en general en la primera temporada, en la segunda, un poquito más de acción bélica hubiese sido quizá la nota que le falta para llegar a la excelencia, ¿no? Porque todo lo demás es que es increíble, vamos a decirlo, está abordado, pero no sé si os ha pasado a vosotros que me falta ese plus de guerra, ¿no? De conflicto bélico. Es lo que te iba a decir justo al principio, ¿no? Yo creo que quizá el único pero que se le puede poner es eso, y justo en un momento además, yo creo que esa batalla final entre César y Pompeyo, que está contada con escenas seguramente por la falta de presupuesto, ¿no? Pero con escenas borrosas, se pelean allí de una manera que no llega a ver nada y antes de que te des cuenta la batalla ha terminado y César está victorioso, ¿no? Quizá eso es lo que le falta, tener una batalla tipo Espartaco, ¿no? Una gran batalla que hubiéramos visto. Quizá ahí está un poco la única pega que se le puede poner a mi juicio, porque luego, por otro lado, como estamos diciendo, la serie yo creo que cumple muy bien con el apartado histórico. Obviamente no se puede hablar de exactitud histórica porque eso es imposible en una serie que tiene que reducir todo para contártelo de una manera amena, ¿no? Y rápida. Pero sí se puede hablar, yo creo que podríamos hablar de verosimilitud, ¿no? Es decir, busca que realmente tú, por los detalles, sientas que todo lo que acontece pasó así y comete pocos fallos. O sea, yo creo que los fallos que comete históricos no son fallos porque sí, están bien asesorados. Lo único que son es cosas que, bueno, cambian por necesidades del guión, ¿no? Como puede ser, pues yo qué sé, ya detalles, ¿no? Si era o no cónsul Julio César en aquel momento, lo era Pompeyo, este tipo de cosas. Pero por lo demás, pues mira, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que era un error muy clásico del cine, ¿no? Que se da, por ejemplo, en Gladiator muchísimo, que es el aspecto, lo has dicho tú, los recreadores, ¿no? El aspecto del vestuario. Claro, por fin vemos a los soldados romanos de aquella época con una cota de malla, no con una lórica cementata, ¿no? Como la suelen sacar en casi todas partes. Es como si los romanos siempre hubieran llevado el mismo armamento, ¿no? Entonces, en esos detalles, o en los detalles de las ceremonias religiosas o tal, es donde yo creo que se dejan el resto y donde se nota que ha habido un cuidado especial en asesorarse y en no meter la pata y en que tenga, como digo, esa verosimilitud, ¿no? He dejado una encuesta para nuestro público, ya para nuestros videoyentes, que es si les ha gustado más la parte de los ricos, aristócratas, políticos, César y compañía, o si les ha gustado más Pulo y Boreno, que son los putos amos. O sea, que eso es la verdad. A ver. ¿Sabes que Pulo y Boreno los menciona César en la memoria? Sí, correcto. En su memoria. Es decir, existieron, son dos personajes, ¿no? Eran dos centuriones. Eso es. Hay muy poquito, es una mención prácticamente, pero el hecho de que no mencionen a la soldadesca, digamos, en ningún punto, salvo en este, digo con nombre propio, salvo en el caso de estos dos, pues quiere decir que probablemente pues fueron dos personajes a tener en consideración. Sí, además, como dice, los menciona, pero creo que la historia que cuenta es que están los dos igual de locos. O sea, la serie es el Puyo el que está loco. Sí. Lo que nos cuenta Julio César es que uno está loco, el otro más. Dice, no, yo voy a ir delante, tú, yo. No, yo. Y al final uno tiene que salvar al otro. Sí, pero buena elección para mi gusto en la serie, porque realmente ese contraste que hacen Tito Pulo y Lucio Boreno me parece magnífico, vamos. Y con esta crisis, son la noche y el día,
Sí. Hay momentos que se odian, momentos en los que se aconsejan, momentos de felicidad, momentos de todo lo contrario, ¿no? Y con esa crisis final que tiene, que es de mis capítulos, por cierto, preferidos, en los que Pulo ya pues ha estado metido como asesino a sueldo, está ya en lo más bajo de la sociedad, haciendo trabajos, pues eso, de mierda, ¿no? Y entonces lo condenan a muerte como en un espacio de una munera, ¿no? Gladiatorum. Y entra, cuando empieza a decir 13ª, acude en su ayuda de Lucio Moreno. Esa escena a mí me pareció brutal, vamos, me encanta. Me encanta. Oye, ¿sabéis la que me gusta a mí de verdad? La que me encanta es aquella en la que aparece Tito Pulo, pero que se dedica a entrenar al muchacho, al joven Octavio, ¿vale? Y cuando se descubre todo el percal, que descubren todo el percal de la mujer de Moreno y todo lo que tiene tramado con su cuñado, que se lo llevan allí a la cloaca máxima. Y bueno, allí Pulo y Octavio es que son brutales. O sea, la relación que se establece entre Octavio y Pulo también es espectacular. O sea, es la nobleza y el patriciado romano en estado puro con lo más rastrero, pero incluso y así, ese hombre de la clase más baja es capaz de enseñarle a ser un hombre a Octavio, a uno de los más ricos, a uno de los hombres más, que serán los hombres más poderosos de la República, ¿no? Entonces, ese vínculo que se establece también entre ellos ya denota que los personajes que han utilizado tanto Moreno como Pulo son espectaculares. Uno es como la centrarse, ¿no? Los valores republicanos llevados al extremo, ¿no? Porque un tío de la clase popular que ha luchado junto a César le recrimina su actuación y es ferviente seguidor de Cicerón, por ejemplo, ¿no? De que es un optimate, ¿no? Y dices, hostia, es el contraste, ¿no? De cómo él acaba sirviendo a los hombres que luchan contra sus propios valores, ¿no? Porque ahí hay una lucha interna en el foro interno, porque el personaje de Lucio Moreno es muy, muy complejo. Tiene una cantidad de es que es republicano de hasta los huesos, sí. es republicano hasta los huesos y se va con César, ¿no? Es un contraste muy, muy bueno. La verdad es que no lo había pensado, pero ahora me ha hecho pensar, sí. Todos los personajes, y yo creo que, como digo, lo primero que te impacta es la ambientación y lo segundo, pues puede ser precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Todos los personajes tienen una profundidad abismal. Es decir, cualquiera que tú cojas, desde el propio Julio César, que por cierto me encanta el papel que hace este hombre, que lo vimos luego también. Lo vimos también en Juego de Tronos. Era Mance Rayder. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, eso fue posterior, ¿no? Pero que el propio Julio César, personaje extraordinario, que siempre le atisba cierto grado de maldad, pero por otro lado también unos principios muy, muy nobles, ¿no? Muy, muy probados de cómo identificar, que a mí me encantó esto, ¿no? Cómo identifica a los enemigos no como enemigos a los que odia, sino como rivales. De hecho, está esa otra escena que también es maravillosa, en la que le llevan la cabeza de Pompeyo, que también es histórica, ¿no? Y el cabreo que se pilla a él y le grita allí al niño faraón, ¿no? Es sincero, dice, es sincero. Sí, porque... Le grita y le dice, era un senador de Roma. Y lo deja mirando así hacia arriba como asustado, ¿no? Ahora, todos los personajes de Atia y de Pompeyo. Pompeyo, chicos, yo lo veo yo veo que lo han puesto en contrapartida con César, que es un hombre poderoso en su pleno apogeo. Pompeyo me da la sensación que es un hombre ya decrépito, senil, que lo dejan como una sombra de lo que fue, sí. Porque fue un militar excepcional y ahí lo pintan como un... Bueno, yo creo que es la idea moderna de que es un hombre que es verdad que en esa época César va hacia arriba y Pompeyo ya va hacia abajo, ¿no? Y yo supongo que lo han querido en la serie poner ya con todo, con vejez, con menos fuerza, o sea, ponerlo de todo, este va hacia arriba y el otro va hacia abajo, ¿no? Bueno, yo creo que lo refleja bastante bien, ¿no? Pompeyo también hace un papelazo, ¿eh? Hace lástima, ¿eh? A mí me da lástima Pompeyo, ¿eh? En serio, después de todo lo que hemos leído y hemos sabido sobre él, el azote de Sertorio, el azote de los piratas en el Mediterráneo, el carnicero, o sea, Pompeyo en magno, el carnicero, como le llaman, el carnicero, que luego lo veas allí con los pies en el agua, en la playa allí, casi en Brundisium, que lo ves allí como diciendo, mirando el horizonte, con la mujer ya allí, aquella que no es más que una sombra de la hija de Julio César, que es la que verdad él ama, ¿no? Porque ahí se ve que era el nexo de unión entre César, lo que mantenía el equilibrio en la República, en esa frágil República, era el matrimonio de Pompeyo con la hija de César.
O sea, que esto es muy tremendo porque se ve, se puede apreciar, ¿no? Ese dolor que siente Pompeyo cuando muere la hija de Julio César y muere su hijo también. Es como una herida clavada y en ese momento estaba indeciso, pero luego los carroñeros optimates como Catón y compañía aprovechan ese momento de debilidad del que había sido gran general para utilizarlo como su herramienta, ¿no? Porque lo necesitan por su propaganda, porque no... Luego confabulan como él, como unos traidores, ¿eh? Cuando se ven o lo ven que está frágil y que no les va a llevar hacia donde quieren. Entonces, sí que está muy bien conseguida toda esta trama política y los personajes, pues es lo que decíamos, Atia, Octavio, incluso el judío que trabaja para Atia, que le hace todos los trabajos sucios, Sí. es que es el esclavo de César, Posca. Sí, Posca tiene un brutal. momento magnífico con César, que no recuerdo la frase exactamente, pero algo así como que dice, porque y si tal, Roma bien vale una corona. Algo así. Y el otro dice, ¿una corona? Y César contesta, una licencia poética. Esa relación que tiene con el esclavo y que luego más adelante el esclavo ya tiene, no de la misma manera con Marco Antonio, que es otro personaje magnífico en contraparte. Hacen mucho esto de la contraposición de personajes, ¿no? Sí. Porque tiene a César, que es un tipo inteligente, cabal, que no se deja guiar normalmente por las pasiones, y luego tiene a Marco Antonio, que es todo lo contrario. Sí, o Atia y Servilia, ¿no? Atia y Servilia, eso que te iba son a dos decir mujeres antes. que son... Los personajes también increíbles. Increíble. Están El logrados. propio Bruto, si es que todo Sí. esta serie, te cojas al personaje que te cojas, está bien narrado, está bien hecho. El Catón, hasta los más terciarios, ya no son ni secundarios, terciarios que salen poquito, yo creo que están muy bien hechos, ¿no? Y la verdad es que ese es otro de los grandes, yo creo. ¿Sabéis cuál es otro protagonista, Manu, muy importante que no tiene nombre? La violencia en Roma. Es un protagonista constante pero en todas partes, desde la parte rica, violencia política, hasta los pobres. La violencia es exagerada. Todos yo diría, lados, o sea. fíjate, te aportaría ahí una cosa. Yo diría la violencia y el sexo. Sí, bueno. Porque también está muy presente que